Hola amigas, en María Enea hemos abierto una nueva sala de reuniones, pero esta vez desde casa. En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo entrar en una sala de reuniones virtual. Lo haremos mediante una herramienta que se llama Jitsi Meet. El Jitsi Meet es una herramienta gratuita que nos permite hacer reuniones, videoconferencias en grupo. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder hacer una videoconferencia? Pues tres cosas. Un dispositivo, una señal wifi y un enlace de invitación para poder participar como este que yo tengo aquí. Hola, Kaixo. Kaixo, Anabel. Ahora nos vamos a conectar desde el ordenador. Para eso necesitamos estar conectadas al wifi. El wifi es una red inalámbrica que tiene un alcance aproximadamente de unos 100 metros y para ello necesitamos un módem. Este módem tiene la contraseña y el nombre de la red en esta parte de atrás, en la inferior. Solo tienes que hacer clic en el enlace y acceder directamente a la sala de reuniones. Entramos en nuestro email y hacemos clic en la reunión. También puedes acceder desde un buscador. Entra en Google con Google Chrome, Internet Explorer, Safari o Firefox. Pon en la barra de búsqueda Jitsi Meet. Y entre los resultados pincha el que pone Meet Jitsi. Escribe en la línea el nombre de la reunión. Ten en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Puedes acabar en otra sala. Pues ahora, antes de empezar, vamos a explicar los diferentes botones que tiene la pantalla. De primeras, enseñamos lo que es el micrófono, que si pulsamos se pone en negro, entonces ya no se nos estaría escuchando. Si lo volvemos a pulsar en blanco, se nos volvería a oír. Y el botón de la cámara, si pulsamos, dejamos de aparecer. Si volvemos a pulsar, volvemos a aparecer. Otro de los botones es levantar la mano. Si pulsamos en esta mano, al resto de participantes les sale un aviso de que queremos pedir la voz. Luego también tenemos el chat. Pulsamos aquí en el chat y pondríamos nuestro nombre para que todo el mundo sepa quién ha escrito. Y ahora aquí ya escribiríamos. Por otro lado, también tenemos la opción mosaico. En estos momentos estaría la pantalla completa donde aparezco yo y las personas participantes saldrían en el lateral. Si clicamos aquí, aparecemos todas las participantes en cuadrado. Y a continuación vamos a explicar los tres puntitos de aquí que aparecen otras opciones. Tendríamos la opción de ajustes. En ajustes podríamos ir a perfil, donde podemos poner nuestro nombre, para que el resto de participantes sepan quiénes somos. Luego en más estaría la opción de cambiar el idioma. En estos momentos está en español, podríamos ponerlo a euskera o a cualquier otro idioma. Y por último, de los tres puntitos, tendríamos la opción de desenfocar mi fondo. Esta opción lo que hace es desenfocar el fondo que tenemos detrás. No es muy recomendable porque hace que todo se ralentice. Lo volvemos a quitar. Y el último botón que tenemos aquí es compartir pantalla, para compartir documentos que tenemos en nuestro ordenador con el resto de participantes. Le damos encima de la pantalla y damos a compartir. Y de esta manera pues estaríamos compartiendo un archivo. ¡Listo! Esto ha sido todo por hoy, pero si tenéis cualquier duda, estamos en María Enea para solucionarla.